Señoras y señores, cuando estamos en las 9:09, la emisión de Perspectiva cambia de escenario. Nos instalamos en la Expo Prado 2015, donde lo primero que encontré cuando llegué fue la mesa con la fonoplatea pronta. Aquí estamos en la casa de la Asociación Rural, en la Expo Prado, que nos recibe, que muy temprano recibió a Rosana, creo que fue de las primeras en llegar. Buen día, Rosana. Buen día, Emiliano, buen día para todos. Sigue gris la mañana, pese a que tú empujabas por el sol, por el calorcito. Estamos con 11 grados de temperatura y mucha nube, ¿no? Pero no va a pasar nada. Vengan que va a estar bárbaro el día de hoy. Tú seguís con tu idea de que vamos Yo a dije, tener una jornada. abríguense, pero vamos a tener una jornada, ¿no, presidente? Bueno, esperemos que sí. Buenos días a todos. Primero el gusto de estar acá con ustedes y sí, esperemos que el tiempo ayude. Es fundamental. Sí. ¿Cuántos días de lluvia suele haber en un Expo Prado? No, bueno, no sé la estadística, pero cuando hay muchos días de lluvia no es el mejor escenario, porque en realidad es muy dependiente sobre todo los fines de semana, ¿verdad? Digo, claro, que es cuando hay más concurrencia de público. Tenemos todo pronto. Vamos a abrir entonces una nueva edición de la Mesa Agropecuaria. Si yo les pregunto cuál es el sector de la economía uruguaya donde se apuesta más a la innovación y a la aplicación de nuevas tecnologías, ¿ustedes qué contestan? ¿Se les ocurre que puede ser el agro? El agro de nuestro país tiene fama de conservador, de productor de materias primas no industrializadas o sin valor agregado. Sin embargo, según concluyen estudios que ha realizado, por ejemplo, el CIMBE, aquella imagen está muy lejos de la realidad. Y eso también lo confirma quien hace una recorrida en estos días por la Expo Prado. ¿Por qué entonces no se visualiza el agro como un sector innovador y altamente tecnificado? ¿Qué es lo que falta? ¿Conocimiento de los que no pertenecen al rubro o falta comunicación de quienes forman parte de este sector y deberían divulgar mejor lo que hacen? En fin, son preguntas válidas, preguntas que vamos a ir recorriendo en los próximos minutos en esta nueva edición de la Mesa Agropecuaria, que tiene 4 invitados, como es costumbre. Rosana, ¿podemos ir presentándolos? Sí, cómo no. Bueno, el dueño de casa, Ricardo Reilly, que es presidente de la Asociación Rural del Uruguay y director de la cabaña La Alborada en Cerro Largo. Bienvenido, muchas gracias por prestarnos la casa y por acompañarnos. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, buenos días y bueno, el gusto es mío. ¿Te costó resolver eso, Rosana? ¿No había que saludar primero a la dama de la mesa? Bueno, empecé al revés y tenés razón. Ayer defendí eso. Bueno, María Eugenia Olegui, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, es presidenta de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, de FUCREA, es integrante del Grupo CREA Ganaderos en Florida. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no hay problema por el orden del saludo. Bueno, buenos días a todos y un gusto estar acá. Bueno, sigo con Daniel Laborde, integrante del grupo que empezamos este año de Agro en Perspectiva, productor lechero en el departamento de Flores. Bienvenido, buen día. Buen día, audiencia, buen día, Rosana. Y Gabriel Carballal, productor de Soriano, también integrante del grupo de Agro en Perspectiva. Quiero aclarar que Daniel es lechero y Gabriel es agrícola, porque queríamos tener una mesa que cuando habláramos de innovación pudiéramos tocar los principales rubros. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Yo aclaro para los oyentes, para los que no han venido, para los que nos están siguiendo por radio, para quienes quieran eventualmente observar esta mesa agropecuaria, que como es costumbre, las mesas de En Perspectiva están disponibles también en video en vivo, así que si van a nuestro sitio en internet, enperspectiva.net, van a encontrar la transmisión que estamos realizando desde aquí, así también pueden ver las caras, los gestos de quienes nos acompañan hoy en esta discusión. Vamos a la primera pregunta. Vamos a empezar a ocuparnos del tema que hemos propuesto y para eso les propongo una definición básica. ¿Qué definimos por innovación? ¿Qué es innovación? Bueno, cuando uno habla de innovación, yo me tomé el trabajo de buscar la definición de la Real Academia Española. En una aplicación que tengo en el celular, que es muy práctica cuando uno quiere encontrar alguna definición rápida, que es una aplicación de la Real Academia Española. Acción y efecto de innovar, creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Esa es la definición que parece escueta, pero en realidad puede decir muchas cosas.
Cuando vamos ya a una definición, que eso ya es más personal, de lo que puede ser una definición aplicada de lo que es la innovación a nivel de la economía o a nivel productivo, innovar en definitiva termina siendo aplicar nuevas ideas, nuevas prácticas, conceptos, haciendo o logrando ¿qué cosa? Y bueno, que los factores de producción se combinen de una forma más novedosa, de una forma más eficiente, incrementando ¿qué? La productividad y por lo tanto el resultado económico de la empresa. Es decir, la innovación tiene cabida, ¿verdad?, desde el momento, o tiene sustento, en la medida que se vea traducida en productividad y que esa productividad se vea traducida en rentabilidad. O sea, el margen, en un incremento en el margen del negocio. Que puede ser, como decía hoy, hacer lo mismo, pero de manera diferente. Eso es más o menos una idea de lo que yo entiendo que es la innovación. Ya quedó dicho entonces qué es innovación y qué importancia tiene la innovación. Yo creo que ahí hay un punto que no es menor, porque todo proceso de innovación que es clave para el crecimiento económico de cualquier país, tiene que tener alguien que lo lidere. Y quienes lideran los procesos de innovación en el mundo o en cualquier lugar, en definitiva son los emprendedores. Todo proceso de innovación requiere de emprendedores que puedan difundir, que puedan implementar estos cambios de manera aplicada, en este caso en sus diferentes sistemas de producción, para poder incrementar lo que decía hoy, esa productividad y esa rentabilidad. Y el productor agropecuario ha demostrado tener un fuerte espíritu emprendedor cuando tiene el contexto adecuado para hacerlo. Daniel, ¿algún agregado de la definición? Y quiero hacer un apunte ya. Parecería que el tema está muy asociado a rentabilidad. Quisiera saber si hay algún otro aspecto que comprende la innovación. La innovación está en el ADN del productor lechero ya, ¿no? Yo creo que no es porque uno tiene la camiseta puesta, pero el sector lechero debe ser de los sectores del agro más innovadores por dos razones fundamentales. Una, porque usa los insumos en forma muy intensiva, y después porque es un trabajo sacrificado y por lo tanto tenemos que, uno de las limitantes muy importantes que tenemos, el tema de la mano de obra, e innovar en el relacionamiento con la mano de obra, en la forma del pago del salario. Todas esas cosas hacen no solamente a la eficiencia, a la rentabilidad del negocio, sino al bienestar de la gente que trabaja. Entonces, yo sacaría un poco, no reduciría el tema de innovar al tema rentabilidad, sino que también tenemos que innovar para que la gente viva mejor. María Eugenia. Sí, yo agregaría al concepto que además de innovar para obtener una mejora en el resultado económico, para vivir mejor, para producir más, además es para lograr sustentabilidad. Yo creo que muchas veces la innovación no solo, sí, por supuesto que, y desde el punto de vista de los productores, siempre el fin es el obtener un buen resultado, pero hay otras cosas que juegan en el sistema de producción muy importante, y uno de ellos me parece que es la sustentabilidad del negocio y de los recursos que manejamos, y yo creo que en ese camino también hay innovaciones o hay un trabajo amplio en el tema de innovación, ¿no? Y para esta primera ronda, una última intervención, a ver, ¿qué falta? Bueno, ¿Qué falta decir? Me sacó ella el término de la boca. Un poco innovación, aplicar el conocimiento, ¿verdad?, a favor de la producción, a favor de lo que uno hace. Y en un mundo dinámico, en un rubro tan dinámico como es la agropecuaria, es fundamental. Los cambios que se vienen produciendo se han realizado de la forma en que se han realizado gracias a la innovación de los emprendedores que estamos activos ahora. Sería bueno ahora empezar a bajar a tierra esto para que el oyente y sobre todo el que no está estrictamente vinculado al agro entendiera un poco mejor cómo se aplica, en qué se traduce la innovación. Podríamos hablar de rubros o de aspectos de la actividad agropecuaria en la que se innova,
¿O podríamos ver ejemplos ya muy concretos? ¿Por dónde prefieren ir ustedes? Ricardo, ¿tiene algo para agregar? No, digo que para aclarar, digo, coincido con todo lo que están agregando. Yo traté de resumir y de reducir el porqué de la innovación, porque en el mundo nadie innova, nadie invierte, nadie arriesga si no ve en el trasfondo un incremento en la productividad y de la rentabilidad, pero estamos de acuerdo en que la productividad y la rentabilidad tienen que hacerse de manera sostenible desde todo punto de vista. Quería agregar eso para que no quede ese mensaje, pero todo proceso de innovación requiere, entre otras cosas, de normas, de reglas claras, estables, de respeto a esas normas que generen la inversión y el crecimiento y después, sí, la prosperidad y el desarrollo social del cual estamos hablando. Pero no existe innovación si no hay un contexto adecuado para que haya riesgo y para que el emprendedor tome ese camino, ¿no? De acuerdo. Daniel, ejemplos concretos, ya que hablabas de tu sector y con la camiseta tan puesta. Y bueno, si uno conversa con un tambero de hace 20 años y observa la realidad de tener que sacar los tarros de leche todos los días, esperar el camión que pase, y uno ve la realidad del tambo hoy, donde el camión entra 2 o 3 veces al tambo, por la existencia de los tanques de frío. ¿Entra 2 o 3 veces? Al tambo a levantar la leche ¿Cada por la cuánto? existencia por día, o 2 veces, o un día, una vez por día, por la existencia de los tanques de frío, eso es innovación. Y es innovación que genera más rentabilidad, más calidad de producto y más bienestar para la gente. Un dato concreto, en estos 10 años... ¿Cuándo se extendieron los tanques de frío? Y bueno, yo te diría que hace 6 años, 7 años, todo productor lechero tiene que tener un tanque de frío. Más sencillo, uno como productor lechero, recibir los análisis del volumen de leche que remitiste diariamente, cuánta grasa tiene esa leche, cuánta proteína tiene esa leche y cuál es la calidad de tu leche en tu celular, es una innovación que permite un control fundamental. ¿Ese control, por ejemplo, para qué sirve? Y bueno, yo recibo en mi celular la calidad de la leche y sé si estoy teniendo problemas y bueno, me puedo comunicar directamente con el encargado del establecimiento y encontrar una solución al problema, por ejemplo. Acá María Eugenia tenía algo para agregar. No, yo me parecía agregar un poco por lo que decía Daniel que el sector lechero, como que en su ADN es innovador. Yo creo que ahí, y un poco también lo mencionaba Ricardo, que es importante el contexto, cómo opera el contexto, favoreciendo la innovación. Entonces, me parece que hay una cosa bien clara ahí, es que el ritmo o bueno, cuánto se ha ido innovando en cada sector depende un poco de la articulación de cada una de las cadenas. A mí se me parece claro el tema del sector lechero, que es una cadena bastante articulada, capaz que el caso del arroz es parecido, entonces donde se promueve más fácilmente la innovación porque está claro, o sea, hay está bien claro la asociación entre el que demanda el producto y el productor, está claro qué es lo que se tiene que producir, cuál es el camino. Entonces ahí el camino de la innovación sí me parece mucho más dinámico. Y en el caso de la carne, ahora que tenemos 2 ganaderos. Bueno, aquí hay un concepto que creo que no es menor, porque hoy Emiliano, cuando empezó a comentar, hablaba de lo que puede ser el imaginario colectivo respecto a la innovación en el campo o a la innovación en determinados productos, sacando está bien, porque a veces el sector lechero, sin lugar a duda, que es ya visto quizá hasta por el propio ciudadano como un sector mucho más intensivo, por un montón de razones, digo que las estaban explicando recién, y con otra aplicación de tecnología, en definitiva, yo creo que ahí hay una encuesta que me parece que es muy buena, que es una encuesta que hace la ANI, que yo la he mencionado en alguna otra ocasión, la Agencia Nacional de Innovación, de Investigación, en donde termina demostrando con números cómo el sector agropecuario, en términos generales, es líder en innovación. Y allí lo que mide es un porcentaje de los diferentes productores, que utilizan prácticas innovadoras en sus sistemas productivos.
Y en el caso de la ganadería, por ejemplo, que se podría pensar que de pronto es uno de los sectores, esto sin entrar, que después podemos hablar del concepto de valor agregado, innovación y desarrollo, para no extenderme. Pero cuando hace esa encuesta termina concluyendo que prácticamente el 70% de los productores vinculados a la ganadería tienen innovación en lo que son o aplican de este tipo de técnicas innovadoras dentro de sus sistemas productivos. Y acá vuelvo a la definición de hoy, cuando decía, porque hay cosas que pueden decirse en lo que es la alimentación, la aceleración de los ciclos de producción, la baja de la edad de entore, la baja de la edad de faena, que eso hace a la calidad además de los productos, ni entrar en el tema de la genética, bueno, todo eso, ¿verdad? Todo eso son ejemplos de innovación en ganadería. Claro, ¿por qué pasa? Porque uno puede decir, bueno, pero todas esas cosas ya existían, la manera de alimentar los animales, ¿por qué no se hacía? Y ahí vuelvo a lo que dije hoy, hacer lo mismo de manera más novedosa cuando está el contexto adecuado para hacerlo. ¿Y por qué razón? Porque ese incremento en la productividad se ve directamente ligado a una mayor rentabilidad y margen del negocio. ¿Por qué surge toda esta innovación y por qué esta encuesta en realidad termina explicando esto? Bueno, porque cosas que de pronto ya existían se empiezan a aplicar y a combinar de manera más novedosa y más eficiente, procurando que incrementos en la productividad, incrementos en la rentabilidad y por lo tanto, que no voy a entrar a hablar todavía de los efectos de multiplicación. ¿Cómo unís eso con lo que decía María Eugenia, que hay otras cadenas en las cuales es más claro? La innovación ya está en el ADN, como decía Daniel, ya está incluido, y en la ganadería no. ¿Qué es lo que le falta a la ganadería para tener ese incentivo más claro? No, pero que yo creo que la ganadería es innovadora, porque cuando hablamos, por citar solo un ejemplo, cuando vamos al concepto de innovación, que lo mencionamos al inicio, en el caso del estudio del CIMBE, que es un centro de investigaciones muy reconocido, cuando mide en realidad el nuevo concepto de valor agregado, que es cuánto hay de innovación y desarrollo en relación al valor del producto generado, este estudio termina concluyendo que dentro de la propia ganadería hay innovación, hay valor agregado bajo este concepto. Por ejemplo, cuando ingresa un animal a la planta de faena, tiene 1 siglo y medio de selección genética, que nace en la cabaña nacional y que después se va transfiriendo, se va multiplicando en los rodeos comerciales. Tiene a su vez una alimentación más intensiva porque de pronto está buscando una sinergia con la agricultura, que a su vez la agricultura también aplica técnicas de última generación que hacen, por ejemplo, a la preservación del uso de suelo, que está vinculado a la siembra directa, a un plan de suelos, a un sistema de trazabilidad. Cuando metemos todo eso, nos damos cuenta que hay un proceso. Tecnología de proceso sería, ¿no? Que está previo a lo que es la transformación industrial, que en realidad tenemos que valorar en su justa medida. Y si vamos a la agricultura justamente, ejemplos de innovación, ¿cuáles podemos destacar ahora? Yo lo que creo es que toda innovación parte de una demanda, ¿no? Eso es importante darse cuenta. Si nosotros nos ponemos a pensar que desde hoy, 2015, hasta el 2050 se va a producir la misma cantidad de alimento que se ha producido desde que nace la agricultura en el mundo hasta hoy, eso es un número muy fuerte. ¿Y cuál es la demanda? La demanda es que hay 7.500, 8.000 y 9.000 millones de personas que necesitan de ese alimento, que el recurso de donde sacamos ese alimento hasta hoy es el mismo, ¿verdad? Y que tenemos que tratar de, sin presionar más sobre ese recurso, generar lo mismo o un poco más de alimento para satisfacer esa demanda. En el rubro nuestro, la innovación es visualmente impactante. Uno va a un campo agrícola y ve la innovación funcionando. Hay innovación en el proceso productivo, ¿verdad? Hay técnicas de siembra nuevas, hay insumos nuevos, hay materiales, genética, agroquímicos. Hay innovación en la parte operativa, ¿verdad? El cambio que ha habido en la maquinaria, en la mecanización, es impresionante. Hoy ya hay tractores que funcionan sin operarios, y eso es algo que hace 10 años nos parecía de ciencia ficción, y hoy está pasando y funcionan, y digamos, la sociedad que se ha urbanizado, de la forma en que se ha urbanizado, genera ese cambio. Porque el auto de Google
sin conductor. Bueno, el auto de en Google. el agro ya existe, Exacto, es el tractor exacto. sin conductor. Hoy el auto de Google está en la palestra, la gente discute si está bien, si está mal, y en el campo ya está pasando. Hay tractores que funcionan sin operario. Claro, la ventaja es que en el campo hay menos tránsito, Hay ¿no? mucho menos tránsito, por supuesto. Es un poco más fácil de lidiar con los obstáculos, con los inconvenientes, pero los hay y hay que programarlos y están previstos. Y ¿no? funcionan, digo, se está funcionando y después el manejo de información. Yo creo Ahí que está. la innovación más grande que ha habido es el manejo de información. Las cosechadoras hoy afuera no cosechan grano, pero además cosechan muchísima información que vale un montón, ¿verdad? Porque en base a esa información se hacen cosas a posteriori. ¿Información de qué tipo, por ejemplo? Rendimiento, humedad, variabilidad, yo qué sé, miles de datos que no se podían obtener hasta que la informática logró las prestaciones que se lograron hoy. Y eso hace que no solo la información que se cosecha, sino la accesibilidad a esa información. El tema de los celulares hoy es algo natural. Digo, no sabemos cómo trabajábamos hace 10 años sin un celular, porque de hecho lo tenemos tan adaptado a la forma de trabajo actual que es así. Por ejemplo, en tu caso, de nuevo, con el celular, supongo que un celular inteligente, ¿no? ¿Qué ventajas te aparecen en la agricultura? Por ejemplo, la parte de mercados. Yo puedo operar mercado de futuros y opciones en el extranjero desde el medio del campo. Por ejemplo, el acceso a información, tecnología como el WhatsApp, que de repente en la parte urbana se utiliza de una forma menos intensiva. Bueno, el poder transmitir fotos, imágenes, videos, información digamos, a un entomólogo porque tengo una duda por un insecto que me apareció en un cultivo y no sé cómo resolverla, y en 10 minutos obtengo la respuesta de esta persona que me dice, hacé tal cosa y lo solucionás. ¿Y Eso con es los algo operarios? ¿Con los operarios? Con los operarios también, ahí, digamos, el movimiento de información es muy bueno. A veces ellos utilizan esa tecnología para distraerse, que a veces no es tan bueno, pero bueno. Pero la vinculación, las distancias y eso no permite... Sí, totalmente. Digo, se puede manejar un emprendimiento desde distancias que antes era impensable. Entonces, realmente es una innovación. Hacemos una primera pausa y ya continuamos en esta mesa de hoy. ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, también participan, también hacen llegar puntos de vista en torno a este tema de la innovación en el agro, que es el que nos ocupa en la mesa agropecuaria de hoy. Por ejemplo, Sergio dice que una de las innovaciones más importantes en la actualidad es programar la alimentación del ganado de acuerdo a cuál sea la explotación. O sea, no es lo mismo un tambo, no es lo mismo que un establecimiento dedicado al engorde, etc. ¿Ustedes coinciden con esa apreciación? Sí, María Eugenia. Sigo. Sí, coincidimos con esa apreciación, un poco haciendo referencia a lo que creo que una cosa es, hoy tenemos herramientas para poder planificar en cada situación, en cada sistema de producción, las pasturas que vamos a usar, el concentrado, o sea, todo eso es innovación. Volviendo un poco a lo que veníamos hablando y lo que yo dije, lo que me parecía era que hay sectores en los que el contexto y la articulación de la cadena han jugado a favor de promover esa innovación. Volviendo al tema de la ganadería, que entiendo que es un sector que ha sido innovador, no quise decir que no fuera innovador, Está claro. que capaz que fue un poco más lento, pero que sí hoy uno, y poniéndonos a mirar en lo que cada uno hacemos, yo soy ganadera, los sistemas de producción de hoy no tienen nada que ver con lo que hacemos ahora con lo que hacíamos hace 20 años. Y es cierto, por ejemplo, acabamos de pasar una situación de sequía, yo que sé, bueno, que todo el mundo conoce. Capaz que hace 30 años atrás era impensable pensar que todo el mundo iba a dar de comer, que iba a encerrar animales, que sin embargo hoy eso fue lo más común. Creo que Cuando tú dices que era impensable que todo el mundo en una situación de sequía diera de comer a los animales, Es acercarles eso el alimento. significa es darle forraje, por ejemplo. darle una ración. O sea, no o darle un depender concentrado. exclusivamente de lo que se pudiera comer en el mismo campo. Exactamente, exactamente. Acercarle el alimento. Acercarle el alimento y sobre todo en estos casos casi siempre son alimentos concentrados. Raciones, etc. Capaz que hace en lechería no, eso ya se viene haciendo desde hace muchos años, en ganadería capaz que hace 30 años
Habría, sí, por supuesto, un porcentaje de productores que lo hacía, pero hoy por hoy creo que, y en esta situación que pasamos, seguramente la gran mayoría de los productores utilizaron como una herramienta más. Y eso es algo que se ha venido innovando. Enseguida vamos a volver a esta mesa preguntando, por ejemplo, ¿hay sectores más innovadores que otros? ¿Son los rubros o son las personas que innovan más en comparación? Ya continuamos.